¿Estás pensando embarazarte o ya lo has intentado sin éxito? No te muevas de donde estás porque el día de hoy vamos a hablar acerca de la fertilidad y las diferentes técnicas o alternativas de reproducción asistida. Así es que no se muevan de donde están porque comenzamos. La reserva ovárica es la cantidad de óvulos que tiene una mujer en sus ovarios. Es un factor importante a la hora de evaluar la fertilidad y la posibilidad de quedar embarazada, tal y como lo explica el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. La fertilidad de la mujer disminuye de manera gradual pero significativa a partir de los 32 años aproximadamente, decreciendo más rápidamente al cumplir los 37. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Vida Saludable. El día de hoy vamos a hablar acerca de la fertilidad y para ello contamos con la presencia de la doctora Debbie Cassis, quien es ginecóloga especialista en fertilidad y fundadora de Gestia Fertility. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, Sandra, muchas gracias por tenerme aquí. Al contrario, es un gusto y un placer. Y pues sí, como lo comentamos hace rato, muchas mujeres han estado buscando embarazarse sin éxito o resultados, pero el día de hoy les vamos a tener muy buenas noticias, ¿cierto? Así es. Bueno, vamos a arrancar hablando acerca de la fertilidad. Sí, ¿Qué Sandra. es? La fertilidad es la capacidad de una persona para poder tener hijos, o sea, concebir y tener un hijo. Es muy sencillo, pero hay muchas formas de checar tu fertilidad. Está Entonces, 100% relacionado este tema con la reserva ovárica. Así es, en las mujeres la manera de ver si va a haber dificultades para eventualmente poder tener hijos es primero checar la reserva ovárica. Y la manera en que se checa la reserva ovárica, hay un par de exámenes que se pueden hacer. Uno es un estudio de sangre que se llama hormona antimuleriana y ese se puede hacer en cualquier momento, en cualquier laboratorio, pero la interpretación vale la pena que alguien te diga qué significa el número que sale en ese resultado. Y la otra es un ultrasonido vía vaginal, que ese también lo hace un especialista y se hace un conteo que se llama conteo folicular antral, porque así vemos cómo está esta fábrica de óvulos que las mujeres tenemos, que es la reserva ovárica, porque las mujeres desafortunadamente sí tenemos un reloj biológico. Entonces, por eso es importante checar la reserva ovárica en mujeres. Este reloj biológico del que me hablas, pues implica la edad en la que te puedes embarazar como máximo, sobre todo si eres mamá primeriza y para que no haya riesgos, ¿no? A ver, platícanos. Exacto, o sea, las mujeres sí tenemos pues ahora sí que un número y un reloj detrás de nosotras. Idealmente embarazarnos antes de los 35 porque es más sencillo y aparte disminuyen uno, el riesgo de pérdidas y dos, las complicaciones que podemos tener en el embarazo. Entonces es por eso que si quieres empezar a planear tu familia, vale la pena revisarte antes y saber en dónde estás parada para de ahí ya tomar decisiones de tu futuro reproductivo. Claro que sí. ¿Cuándo es cuando la mujer es más fértil? Antes de los 35 y lo más es entre los 25 y los 30. Ah, muy bien. Sí. ¿Hay diferentes etapas de la fertilidad? Pues la fertilidad va disminuyendo conforme avanzamos de edad, en las mujeres específicamente. Los hombres, del otro lado, ellos no tienen un límite o un reloj biológico tan marcado como nosotras. Entonces, los dos nos debemos, o sea, tanto las mujeres como los hombres se deben de revisar, pero las mujeres sí tenemos un poco más de prisa en saber cómo está nuestra reserva ovárica y planear qué queremos para formar nuestras familias. Planear, una palabra bien importante. Sí. Si queremos tener hijos o no, Exacto. Desde que a lo mejor te casas o a lo mejor ni siquiera decides Exacto. tener un matrimonio, pareja, pero decides tener hijos, entonces sí tienes que saber muy bien en qué momento lo vas a hacer. Yo siempre le digo a mis pacientes, hazte las preguntas incómodas. Yo sé que a los 20 tal vez no estás pensando en si voy a tener hijos o no, porque estás tal vez haciendo una carrera, buscando otras cosas. Entonces lo importante aquí es revísate, conoce tus opciones y ya de ahí tomas decisiones informadas de qué quieres hacer en un futuro. Claro. ¿Y cuáles son las características de una mujer en su etapa de fertilidad? Pues hay varias cosas que debemos de revisar. Principalmente esto de la reserva ovárica es lo que más información te va a dar. Y ya que estés buscando un embarazo con tu pareja, entonces revisar a los dos y revisar que todo esté como bien para que se puedan embarazar. ¿Y cuáles serían los focos rojos que debemos detectar para saber qué tan fértiles o no somos? Pues la única manera de saber si una pareja es fértil o no es intentar embarazarse. Entonces, hasta ese momento no sabemos, pero hay cosas que podemos revisar antes. Entonces, en las mujeres, que no haya algún antecedente de periodos irregulares,
que no haya enfermedades como endometriosis, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico. Entonces vale la pena que un especialista te revise y te diga, oye, ¿estás bien? Pueden intentar, o sabes que hay que hacer alguna intervención o hay que hacer algo más o otro tratamiento. Entonces revisar todas estas partes es muy importante. ¿Qué otros factores de riesgo o qué otras situaciones nos podrían precisamente evitar pues llegar a un embarazo por poca fertilidad? O sea, estamos hablando del consumo de alcohol, de tabaco. Exceso de alcohol, cigarro, vape, que es tan popular ahora, estrés, no dormir bien. ¿El estrés? No hacer ejercicio. O sea, en general, si tú estás sano y llevas una vida sana, tu salud reproductiva va acorde a eso. ¿El tomar ciertos medicamentos, la obesidad? La obesidad sí está relacionada con disminución de fertilidad. Ciertos medicamentos, depende cuáles, específicamente hablando, por ejemplo, pacientes que tienen cáncer, que les dan algunos medicamentos que pueden afectar su fertilidad. Ese es otro grupo de pacientes que se tienen que revisar antes. Ay, no, pues entonces hay que tomar en cuenta todo eso y como hemos comentado todo el tiempo, llevar una vida sana para todo. Exacto, en para la vida, todo. Calidad de vida. Sí, o sea, si tú estás sano, tus ovarios, tu esperma, todo va a estar sano. Entonces es un reflejo de cómo estás tú. Definitivamente. Pues vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece? Claro. Ahorita vamos a Sí, continuar Sandra, hablando perfecto. del tema. Yo quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, a que también nos sigan en nuestro canal de YouTube, en donde ustedes ya también conocen que pueden ver el programa en vivo o se queda ahí grabado para consulta de cualquier tema, de la información de los especialistas. ¿Y cómo nos encuentran? Pues como Anesma Televisión 8.4. Así es que, ya lo saben, vamos a una pausita. Estamos hablando acerca de la fertilidad y esto es Vida Saludable. No se muevan. Muchas gracias por continuar en Vida Saludable con nosotros. Estamos hablando acerca de la fertilidad. Y a mí me gustaría, doctora, que nos platicaras acerca de... Tú ya comentaste en qué momento debemos como que revisar, ¿no?, nuestra fertilidad, más que si queremos embarazarnos. O sea, nos queda claro que nacemos con una reserva ovárica y pues entonces tú ya tienes un referente de qué tanto o no vas a poder, ¿no? Pero siento que también aquí la prevención es muy importante. ¿Por qué? Sin duda, prevenir, como todo en la medicina, que estamos previniendo diabetes, presión alta, todo, con la fertilidad es lo mismo, hay que prevenirla. Entonces, si te revisas antes, ya sabes si eres candidata a algún tratamiento, ya sea congelar tus óvulos, congelar embriones, o hay algo más que se pueda hacer de acuerdo a cómo estás después de esa revisión y de ese chequeo. Efectivamente, si se logró detectar algo, entonces Exacto. en ese momento tratarlo. Porque si la reserva ovárica, pues no es que la vayamos a aumentar, pero si logramos detectar algo, entonces estamos a tiempo de algún tratamiento o en el caso contrario, pues a lo mejor tener algún apoyo o alguna alternativa, que de eso vamos a hablar en un momento. También estuviste platicando de qué tipo de chequeos son los que tenemos que hacernos, pero ¿hay alguna prueba casera como para conocer nuestra fertilidad? En realidad no. Lo ideal es que acudan con un especialista y el especialista los guíe en qué es lo que se tiene que hacer, qué estudios se tienen que revisar para decirle a una pareja, oye, ¿están todos bien? Pueden tratar de embarazarse. Y en este caso, ¿cuál es la especialista o el especialista? Un especialista en fertilidad, ginecólogo que haya hecho especialidad en fertilidad. Ok, bueno, a mí me gustaría entonces empezar a platicar un poquito acerca de estos tratamientos o alternativas que hay para aquellas mujeres que han intentado embarazarse y que no lo han logrado. Primero, ¿cuánto tiempo debemos considerar para saber que ya estamos teniendo algún problema de fertilidad? Entonces, en una pareja donde la mujer es menor de 35 años, si ya llevan un año tratando de embarazarse y no lo han logrado, idealmente ir con alguien para que los guíe y realice todos los estudios necesarios para determinar dónde está el problema. Y si las mujeres tienen más de 35 años, que no pasen más de 6 meses para que se revisen. Pero idealmente, si ya están pensando en formar una familia, revisarse antes de empezar a tratar. Porque así checamos si hay algún problema, alguna situación, estamos a tiempo para tratarlo o buscar alternativas en vez de perder este tiempo que es tan valioso para nosotras. Claro que sí. Y entonces aquí pasamos a la parte de las alternativas que tenemos. Sí, ¿Qué es la fertilización asistida? Cualquier tipo de intervención que necesite algún tipo de tratamiento, ya sea de baja complejidad o alta complejidad, para poder lograr un embarazo. ¿A qué me refiero con alta y baja?
Baja es que te digan, oye, ten relaciones en justo este día, o una inseminación intrauterina. Y alta complejidad significa que necesitas un laboratorio especializado, como por ejemplo, seguro han escuchado la fertilización in vitro. Entonces esos son tratamientos más complejos que necesitan otro tipo de tecnología. Pero está pues, esta gama de tratamientos que podemos utilizar para que una pareja o una mujer pueda formar su familia. Entonces tendríamos, por ejemplo, la fertilización in vitro. Sí. ¿Qué otras opciones? Fertilización in vitro, congelar óvulos, congelar embriones, inseminación intrauterina. Y lo más importante aquí es, por ejemplo, si hay una mujer que no tiene pareja o no sabe cuándo quiere ser mamá, el congelamiento de óvulos es una gran herramienta para poder tener opciones para tu futuro. Entonces congelas, lo que hacemos es sacamos los óvulos del cuerpo, los guardamos en un laboratorio hasta que tú los quieras usar. Y no les pasa el tiempo como si estuvieran en nuestro cuerpo. Entonces literal es como hacer pausa en el reloj biológico. Pero ¿en qué casos se aplica y en qué casos no? Para congelamiento de óvulos específicamente en pacientes que no saben si quieren ser mamás, si quieren tener esa opción, pacientes que están enfocadas en sus carreras y quieren vivir otras cosas, cumplir otros sueños, otras metas, pacientes que tienen endometriosis antes de que la endometriosis afecte su reserva ovárica, pacientes que van a someterse a algún tratamiento de cáncer como radio o quimioterapia también, para evitar que estos medicamentos dañen su reserva ovárica. Entonces, eso es una gran herramienta para este tipo de pacientes. ¿Y como hasta qué edad los podrías congelar? O sea, la edad que sea. O sea, idealmente antes de los 35 porque la calidad va a ser mejor versus si es después de los 35. Pero pues hay pacientes que tienen 39, 40 años que también lo hacen porque es una opción viable. ¿Y cuánto tiempo pueden quedar congelados? Indefinidamente. ¡Ay, indefinidamente! Sí. Más o menos descríbenos un poquito el proceso. El proceso dura más o menos como 15 días y en ese tiempo lo que hacemos es estimular los ovarios con medicamentos que son inyecciones, pero son inyecciones muy pequeñas que son muy tolerables y más o menos las pacientes están inyectando 10 a 12 días para estimular los ovarios y tratar de que crezcan la mayor cantidad de óvulos o que se preparen para después de eso nosotros poderlos extraer de los óvulos y guardarlos en el laboratorio. Entonces el proceso de que empiezas a que terminas más o menos son 15 días. 15 días. Sí. Y son varias sesiones. Exacto. Durante esos 15 días es hacer monitoreos regulares para yo revisar si estás respondiendo bien al tratamiento, si hay que aumentar la dosis de estos medicamentos y hacer alguna modificación para tener el mejor resultado para esa paciente. Y hablando de resultados, ¿cuál es la probabilidad de éxito? Depende de la reserva ovárica de la paciente y de la edad. Ah. Entonces eso está muy ligado. Entonces entre mayor edad y menos reserva, pues tienes que hacer tal vez esto 1, 2, 3 veces para tener más óvulos y más probabilidad de éxito cuando los quieras utilizar. No, bueno, pero es una súper alternativa. ¿Qué es la superovulación? Es cuando damos medicamento para que en vez de que ovulemos las mujeres que normalmente ovulamos solo un óvulo al mes, que ovulemos 2 o máximo 3 óvulos en un mismo tiempo para aumentar las probabilidades de que una paciente se embarace. Pero eso lleva a embarazos gemelares o embarazos de más. Idealmente lo más seguro es un embarazo de 1 por 1. ¿De quintillizos? No queremos salir en la tele con la historia de los quintillizos, por favor. Muy bien, pues vamos Exacto. a hacer una pequeña pausa. Claro. No nos tardamos Gracias, nada. Recuerden que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes. Nos encuentran en la misma televisión 8.4. Esto es Vida Saludable y estamos hablando acerca de la fertilidad. No se despeguen de dónde están. Gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Estamos hablando de la fertilidad y otro de los tratamientos o alternativas que tenemos es la inseminación intrauterina. Así es. ¿Qué es? Esto es un procedimiento donde lo único que hacemos es el esperma, si no está de la mejor calidad, lo mejoramos en el laboratorio y lo depositamos un poco más cerca en donde va a ocurrir la ovulación. O sea, es decir, al esperma le acortamos, le damos un RAID para que sea más corto lo que tiene que recorrer para llegar al óvulo y poderlo fertilizar. Pero este tipo de procedimiento es simplemente hacer ese acercamiento y ya no tenemos control de si se fertiliza, si se pega en el útero y si se da un embarazo. Pero es una alternativa para pacientes que no han logrado embarazo de manera natural.
¿Y pero por qué? ¿Cuáles serían las causas o en qué casos se podría? Si el esperma no tiene buena calidad y pues nosotros lo que hacemos se llama capacitar, lo ayudamos a que se queden solo los mejores y que sean un poco más rápidos. Para pacientes que quieren, o sea, que no quieren hacer fertilización in vitro porque eso implica un proceso más complejo, la inseminación intrauterina es una opción antes de la fertilización in vitro. Entonces, en pacientes que ya tienen infertilidad, es una opción en la inseminación. Que digamos que tienes que valorar, ¿no? Exacto. Como la situación. Exacto. ¿Y qué tanta probabilidad tenemos aquí de éxito? Pues mira, para darles un contexto, de manera natural, una paciente que tiene menos de 35 años, la probabilidad de embarazo es de 25%. Entonces es bastante baja. Embarazarse es muy difícil, aunque parezca lo contrario. Y con este tipo o sea, si una pareja ya tiene infertilidad, ese 25% ya disminuyó, está como en un 20%. Wow. Y con una inseminación intrauterina tampoco elevamos tanto ese porcentaje por mes, porque ya sabemos que hay un problema de base. Entonces no supera ni siquiera el 20% de éxito por cada ciclo de inseminación que haga una paciente. Entonces eso es muy importante que los pacientes tengan claro que pues no todo, o sea, tampoco es el 100%, me encantaría, pero no es así. Entonces hay otras técnicas que te dan mayor probabilidad. Como la fertilización in vitro. Como la fertilización in vitro. Pero ¿Qué es? la fertilización in vitro es un proceso donde sacamos los óvulos de la mujer, el esperma del hombre y los juntamos en un laboratorio para formar embriones. Y ya esos embriones se regresan al útero de la mujer para que se pueda dar un embarazo. Pero ese tipo de técnicas también está limitado por reserva ovárica de la mujer y la edad de la mujer. Entonces es una muy buena herramienta para poder lograr un embarazo, pero también tiene sus limitantes. Entonces hay que saber en qué pacientes sí hacerlo, en qué momento hacerlo. ¿Y en qué momento sería o en qué pacientes? Cuando detectas infertilidad y depende también del tipo de infertilidad, es mejor pasar directo a una fertilización in vitro que estar perdiendo tiempo con procedimientos como la inseminación intrauterina que no te van a dar tanto porcentaje de éxito. Claro, ya te vas más como, no a la segura, porque aquí no hay nada Exacto, de seguridad, no hay nada seguro, pero con una mayor probabilidad. Entonces, si tú ya tienes un embrión de buena calidad, después de hacer fertilización in vitro, tu porcentaje de éxito es entre 50 y 60%. Oh, pues Entonces, muy más bien. que ese 25, que ese 20 o que ese 5% que tendrías si tienes alguna situación de infertilidad. Claro que sí. ¿Y qué tan complicado es el proceso? El proceso es igual que lo que mencioné del congelamiento de óvulos, al menos la primera parte, esos primeros 15 días de estimular los ovarios con las inyecciones y sacarlos de los ovarios, que como les decía dura 15 días, es igual para congelamiento de óvulos y fertilización in vitro. Pero la diferencia radica en que la fertilización in vitro los sacamos, los fertilizamos con el esperma de un donador o de su misma pareja y los dejamos en el laboratorio para que se formen embriones. Entonces la primera parte es igual, esos 15 días, y ya después pasa toda la magia en el laboratorio. Entonces ahí es donde se forman los embriones, se revisa en condiciones muy específicas, en incubadoras diseñadas solo para eso, para ir viendo cómo se desarrollan los embriones. Y ya después se planea regresar uno de esos embriones al útero de la mujer. Entonces son muchos pasos, pero la verdad es que es una gran herramienta y hay mucha tecnología involucrada que la verdad hace que tengamos esos porcentajes de éxito. Demasiada tecnología involucrada y Sí. también muchas emociones. ¿Qué pasa Sí. pues en la mujer, en la pareja, cuando no son exitosos estos procedimientos? Es un proceso difícil, específicamente para la mujer. Físicamente es mucho más pesado porque tienen que estarse inyectando, tienen muchos síntomas incómodos. No es doloroso, pero es muy incómodo. Y también estás enfrentándote con esta situación donde no puedes tener hijos de manera natural. Y llegar a ese punto donde dices, oye, pues es que no pude, y entonces te sientes culpable y hay muchos sentimientos de tristeza y eso lo tienes que enfrentar con tu pareja porque pues es un momento difícil para ambos. Entonces también vale la pena, pues no solo que alguien te diga, oye, este es el tratamiento y ya, sino que alguien te pueda ayudar a enfrentarlo. Entonces al menos a mí siempre me gusta que mis pacientes pues platiquen con alguien, con un psicólogo que se dedica a eso y los ayude a enfrentar esta situación. Claro que sí, qué tan al alcance de las personas está, porque pues escuchamos esto y la verdad es que se nos imaginan las cantidades exorbitantes, Sí. pero me imagino que también pues ya hay diferentes como opciones para diferentes bolsillos, digamos, Exacto. ¿no? Pues ahora sí que en el mercado hay de todo. La verdad, en mi clínica, en Gestia Fertility, la verdad es que los precios son muy competitivos porque justo lo que queremos es que las pacientes tengan esta posibilidad y que sea pues,
quien sea pueda usar esta tecnología y poderse embarazar y formar su familia, y que eso no sea una limitante. Claro. Yo tengo una duda así como que muy grande. Una vez que alguno de estos tratamientos o estas técnicas no es exitosa, ¿se puede volver a Se puede realizar? volver a hacer, se pueden hacer varios ciclos. Entonces, la limitante de hacer varios ciclos o no depende mucho de cómo se sienta la paciente, cómo se sienta la pareja, del bolsillo, porque pues, sí, al final sí es tecnología que es más cara. Entonces depende de muchas cosas y de los resultados que veamos con cada ciclo que realizo con los pacientes. Ay, pues a mí me encanta toda esta información y poderles dar estas opciones a todas las personas que ya de por sí están sufriendo mucho por no poderse embarazar. Exacto. ¿Nos puedes proporcionar, por favor, tu teléfono, tus redes, dónde te Claro, pueden localizar? yo estoy en redes como doctora Debbie Casís. Mi clínica está como @GestiaFertility, ahí viene el teléfono de la clínica para que se puedan comunicar y puedan acudir a una consulta para pues, ver en dónde están y revísense, que es lo más importante. Claro que sí. Muchísimas gracias A ti, nuevamente por Sandra. estar con nosotros, por toda Gracias la por información. tenerme. Y muchas gracias a todos ustedes también por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por el 8.4 de Televisión Abierta. ¿En dónde? En Anesma TV. Yo soy su amiga Sandra Aguirre. Les mando un besito y que estén muy bien.